Sí, indudablemente por todo lo que se conoce, por lo menos hasta ahora, que la cadena nacional será para hablar justamente de las consecuencias de los vetos, ¿no? Y de la paliza que se comió el gobierno cuando le bajaron 12 DNU. Exactamente. Básicamente, ¿no? Exactamente. Y de lo que eso implica y de lo que el gobierno, el Sí. margen que tiene para reaccionar sobre esto. Hoy le pregunté a Sturzenegger, Sturzenegger vino a la radio hoy a la mañana. Pasamos dos párrafos, te ok, anticipo. perfecto. Hace un ratito pasamos dos párrafos tuyos. Y en un momento yo le pregunté sobre el costo, Sí. ¿no? que provoca o podría llegar a provocar si esto lo aprueba el Senado. El costo en el PBI, ¿cuánto? Claro. 2,5 puntos. Eso fue lo que dijo. Todo el paquete, ¿no? Sí. Todo el Sí. paquete. Sí. Claramente destruye uno de los cimientos. Yo le pregunté, ¿no le da la sensación que esto va a la línea de flotación del gobierno? ¿No? ¿De su política económica? Sí, me dijo, obviamente. Claro. Por eso la reacción de hoy es proporcional a eso, ¿no? Claro. Será proporcional. El dato es que, lo que no sé qué información tenés vos, pero esta es una... Viste, cuando hay momentos en que el presidente delega algunas cuestiones políticas, en esto es puño y letra del propio presidente. No, la verdad, cero información. Bueno, la verdad, la información que yo tengo es no tengo. puño y letra del presidente. Bien, te estuve escuchando, sí, los estuve escuchando. El contenido sería, y con esta palabra, ¿no? Amurallar. ¿No? Mirá vos. Palabra bien de batalla, ¿no? Amurallar, blindar. Hoy Sturzenegger, creo que te decía vos, somos el gobierno más republicano, porque tenemos un Congreso que ve que ante el veto Totalmente. reacciona, entonces Totalmente. están funcionando los poderes. Sí, él lo que decía lo comparaba con el gobierno kirchnerista, que durante el gobierno kirchnerista todos los presidentes, en esos 16 años de gobierno, lo que hacían era volver a insistir sobre los poderes, los superpoderes, ¿no? Exacto. O los poderes delegados. Lo que hizo el presidente Milei es, no, la verdad, no los renuevo una sola vez. Exacto. Lo que hago, lo hago una sola vez. Claro. Punto, no pido más. Claro. Y que eso implicaba todo un movimiento republicano, porque el gobierno, el Congreso se opone, los diputados discuten. ¿no? Exacto. Ese era el argumento. Es el funcionamiento de las instituciones. Exactamente. Hasta ahora nadie se salió de la cancha. No, lo que pasa es que desde el kirchnerismo, desde la oposición, se hablaba de un Milei dictador o emperador. Sí. Peor todavía, ¿no? Sí. Peor todavía, ¿no? Es enternecedor. ¿no? Emperador, sí. Que hacía lo que se le cantaba, ¿no? Sí. Bueno, no, parece que no estaría ocurriendo, ¿no? No, ni estaría ocurriendo. Y es enternecedor la proyección psicológica. Porque la verdad, es como yo le decía a Sturzenegger, pero ministro, le llenaron la cara de dedos, la verdad, el otro día, en serio. 12-0. Sí. ¿No? Peor que lo que pasó en el Senado con Victoria Villarruel, 6-0. Sí, ¿no? sí, Esta claro. vez los duplicaron. Sí, ¿no? claro. Y además con mayorías que fueron abrumadoras, mayorías que están muy cercanas a conseguir un 2/3. No, en una superó, ¿no? Creo que en una de las batallas superó. Y ese número 2/3, ¿viste? En la emergencia pediátrica la superó. Ahí ese 2/3 llena de preguntas a más de una parte del cuerpo del gobierno, ¿no es cierto? Sí. Los llena de preguntas, ¿no? Sí. Bueno, Edu, es que parte de todo el rum rum que está ocurriendo en Casa Rosada a partir de esta situación del anuncio por cadena nacional, tiene que ver con esto, con el gobierno ya se anticipa que no va a poder sostener el veto en algunas cuestiones, Claro. me parece. Claro. Está haciendo un trabajo muy importante con los gobernadores y ahí la incógnita que incluso desde la provincia se empieza a llegar en la interlocución con algunos ministros es, ¿nos van a tocar algo a nosotros? Porque el gobierno trasladó este mensaje de el déficit es inamovible. Si tenemos que pagar los proyectos que se votaron... Van a tener que cortar algo similar o muchas cosas similares para llegar al 2,5, para cubrir... Ya lo había anticipado. Ahí, Edu, ahí claro, me parece parece, que ¿no? ¿Qué sé yo? puede estar también algo de lo que vaya... Es raro, convengamos, es raro a las 9 de la noche de un viernes que el gobierno solo salga Milei a decir, bueno, la oposición está queriendo hacer un golpe. Y además no suele... La última vez que usó... La cadena nacional fue con el cepo, ¿no? Me parece, la salida del cepo, ¿no? El del La salida del 3,7. cepo, exactamente.
exactamente. ¿Qué fue? Un día 3,7 inflación, salía el cepo. Ahora, es muy interesante, ¿no? Porque si anunciara una medida de esas características, un recorte presupuestario en alguna otra área, no es algo que... A ver, está bien, el mercado... acá el mercado podría leerlo bien, una ratificación del rumbo, sin lugar a dudas, pero tampoco implica una medida de carácter monetario que vaya a modificar sustancialmente digamos, el funcionamiento financiero el lunes. No, porque, ¿viste cómo era la tradición en el espejo retrovisor? Una medida, una cadena nacional un viernes podría implicar una medida para que los mercados procesen durante para que no 48 funcionen los bancos, horas. como no funcionan los bancos. Claro, ¿no? exactamente. Y para no hacer un feriado bancario, entonces. Pero esto no va a ocurrir. Ya no, con Milei no. Ni lo hablemos porque la verdad. No. Al divino botón, ¿no? Pero la salida del cepo fue un viernes. Obviamente no tiene nada que ver con lo que puede ocurrir hoy, pero sí me parece que el gobierno quiere dar una respuesta a sectores que ven la posibilidad de que pierda políticamente, como decías, Edu. Se comió 12 cachetazos el otro día, claro. Y eso sí se lee, más allá de que no impactó lo del otro día en los mercados hoy o ayer, pero sí me parece que quiere dar una certeza. Ahora, Ojo, los bonos bajaron muchísimo, ¿no? Tengo entendido. Sí, las acciones no también. No vino Willy todavía, pero las acciones también. Ahí hay mucho ruido en la política de Trump, ¿eh? Ahí hubo una influencia muy grande porque de pronto Trump ratificó que podría hacer volar por los aires al jefe de la Reserva Federal. Pero ya eso lo viene diciendo, sí, ¿no? Sí, pero eso, viste, como que hace ruido. Sí, después, sí. Willy es el especialista, podrá decir él, pero me contaban eso, ¿no? Yo preguntaba en el mercado, che, ¿qué pasa con los bonos y las acciones? No, me dicen, sería el efecto, no el efecto Cuca, sino el efecto Trump. Sería en gran parte. Pero en lo que decía Nacho, la salida del cepo un viernes, ahí sí había implicancias en la apertura de los mercados el lunes. Claro. Porque, bueno, ahí, viste, le daban la bienvenida a la banda de flotación. Entonces la gran duda era cómo va a abrir el dólar el lunes. Acá yo pregunté, nadie me contestó, no lo sabemos. Y eso también si hay alguna medida económica específica. Muchos me descartan, me dicen, no creo que sea. Pero, viste, también son cautos. Bueno, espera. Hoy cuando hablé con Sturzenegger, le preguntamos con Willy sobre la reunión de gabinete sorpresiva de ayer. Ayer hubo una reunión sorpresiva a la tarde, cosa que tampoco ocurre nunca en este gobierno. Por lo general las reuniones de gabinete son por la mañana, ¿no? Exacto. Pero nunca por la tarde, un llamado de emergencia a todos los ministros a una reunión de gabinete. Y nos dijo que el tema central era Loreta Presca, era el tema YPF. Ese fue eso es lo que nos comentó al aire, ¿no? Que ese fue el tema central de la reunión de gabinete, que le preguntó a cada uno de los ministros, porque lo que decía Sturzenegger es, el martes que viene puede llegar a ser un día clave, donde hay una palabra, así como vos usás para el día de hoy, la palabra amurallar, el próximo martes la palabra clave va a ser desacato. Claro. Si la República Argentina entra en desacato con la justicia norteamericana. ¿De acuerdo? Se supone que la Cámara le va a decir a la República Argentina el próximo martes, señores, ustedes tienen que hacer esto o esto o esto. Y si no cumplen, entran en desacato. ¿No? Creo que entregar las acciones o ponerlas en caución, nada, una serie de medidas. Y que Argentina podría llegar a entrar en desacato. Si entra en desacato, el acreedor, en ese caso el Burford, lo que puede disponer es pedirle a la jueza, ahora al acreedor, al deudor, le voy a pedir esto y esto. Una de las cosas que se puede llegar a pedir es que se detenga a cualquier funcionario que pise Estados Unidos. Claro. Por ejemplo, alguna de las medidas. Entonces, el martes entra en desacato. En relación a eso, porque parece que Loreta Presca va a pedir o está pidiendo en realidad una serie de reconocimiento de bienes de cada uno de los ministerios, etc. Entonces le pidió... Garantías. Exactamente, garantías. Entonces el tema pasó por ahí, ¿no? Ayer en la reunión del gabinete.
Un frente inesperado, ¿no? Exactamente. Como una especie de pequeño gran cisne negro, ¿no? Porque eso no estaba en los planes, que se complicara de esa manera. Totalmente. Un proceso que ya lleva años. Pero es interesante lo que decís, porque se especuló que la reunión de ayer tenía mucho que ver con el resultado del Congreso. No, Sturzenegger hoy a la mañana con Willy nos dijo eso. ¿Estás Willy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, sí. Es un tema muy delicado y que tiene en vilo al gobierno. No pero reiterá lo que nos explicó Sturzenegger de la reunión de gabinete de ayer. Sí. Que fue solamente por el tema Presca. Fue únicamente para ver, ante la gran cantidad de información que requirió la jueza de Nueva York. Claro. Respecto a todas las... Pero no solo WhatsApp, no solo correos electrónicos, Claro. pidió mucha información. Sobre bienes del Estado de cada uno de los ministerios. Exactamente, reuniones, bienes del Estado, activos pasibles de ser embargados. No te extrañe que incluso en la cadena de hoy algo se mencione respecto. Claro, porque por va a ahí. estar Santiago Bausili, va a estar obviamente el ministro Luis Caputo. Entonces es un tema que el día martes de la semana que viene va a ser determinante. Porque hay mucho en juego y es difícil eludir el tema. Willy, recién charlamos con Eduardo. El ruido en los mercados de hoy, bajaron las acciones, los bonos. ¿Es por el efecto Trump? Es el efecto Trump y acordate, está todo en modo pausa en Argentina puntualmente por este tema y también por la licitación de deuda que hay la semana que viene, el día miércoles, que vencen 22 billones de pesos. ¿Eso tiene que ver con el dólar futuro? No, es deuda del Tesoro. Ah, deuda en pesos, del Tesoro. En pesos. En pesos, sí. Que la tenés que renovar. Claro. Andás a ver si la renovás, a qué tasa la renovás. Ok. Las tasas están altas, hoy volvieron a subir. Entonces, tenés una situación, te diría, bastante, digamos... Bueno, Tensa. atención con No, eso, ¿no? digamos, no es- Atención con eso. No es dramática, pero tenés que manejarla. La pista que yo tengo dentro del hermetismo con que se ha manejado, digamos, ha sido el propio presidente el que ha elaborado el texto, el contenido de esta cadena nacional, es, reitero, amurallar. ¿Qué cosa? Lo del déficit, lo del superávit fiscal es clave porque eso tiene que ver con los vetos, pero también habló de la política monetaria. La política monetaria, ¿no? ¿Qué sabes, Willy, del equipo económico? ¿Surgió algo Mirá, acerca del anuncio del presidente? No, hoy solamente Luis Caputo tuvo un almuerzo de despedida a los funcionarios que se fueron, que anunciaron ayer, y estuvieron De todos pyme reunidos, industria, ¿no? Eso. Fue Sí, nada sí. de segundo nivel, Ok. o sea que no estuvieron trabajando, digamos, en ¿Pero qué algo... se sabe en todo- economía de esto? del tema Del anuncio. Del anuncio, está todo muy tabicado, te, muy derivan blindado. te derivan toda presidencia, justo venía demorado por ese tema. Mirá, entonces vamos a presidencia, ¿te parece? Vamos, a Casa Rosada. Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo va? En presidencia, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué información tenés, Brenda? Hablando de la presidencia, acá a unos metros de la presidencia justamente, y del Salón Blanco, donde el presidente ya está próximo a grabar este mensaje que se iba a grabar a las 18, estamos ahí en el filo de ese horario, así que próximamente empieza a grabarlo el presidente, justamente como contaba Willy, probablemente con el ministro de Economía y con el titular del Banco Central. El presidente llegó a la Casa Rosada a las 17, hace más o menos una hora, porque en general los viernes no viene a la Rosada. Claro. Este viernes es un viernes particular porque decidieron hacer esta cadena nacional hoy a la tarde, ahora, y transmitirla esta noche a las 21, como confirmó esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni. ¿Y qué se sabe del contenido? ¿Sabes algo ahí? Bueno, justamente explicar, ¿no? El presidente va a dar una de sus, y cito comillas, masterclass con respecto a la economía, a la política monetaria y sobre todo a la defensa de los vetos que acaba de sacar y a los vetos en general de cualquier ley que modifique o ponga en peligro el superávit fiscal o el equilibrio fiscal. Va a ser... digamos, en principio no tenían planeado que hubiera ningún anuncio en particular, por ejemplo, sobre una judicialización. Todo puede ser igual, porque justamente cuando están estos anuncios se esperan al momento en el cual el presidente dé los detalles, pero en Brenda, principio lo que nos adelantaban hoy era eso, que van a haber solamente algunas explicaciones de parte del presidente que se va a extender. Sí. Vos planteaste la masterclass. La información que yo tengo es que el contenido es de puño y letra del presidente. El contenido de la cadena Sí.
lo ha elaborado el propio presidente, personalmente. Sí, lo ha elaborado él. De hecho, por eso justamente había poca información dando vueltas y lo poco que sí se sabía trataban de mantenerlo guardado. De hecho, el presidente nunca comparte demasiado de lo que va a decir ni de las reuniones que tiene en su agenda. Es todo bastante hermético porque claro. lo prepara él y no tienen demasiado acceso. Pero sí, esto que decías, Pablo, a mí me decían lo mismo. Lo tenía que anotado exactamente, amurallar el déficit cero y la política monetaria, y por eso de ahí que esté con la cabeza del equipo económico y el titular del Banco Central en esta conferencia que todavía no empezó. Me confirmaban recién que va a estar empezando en los próximos minutos. Mucho movimiento acá en la Casa Rosada de técnicos, algunos funcionarios, Lilia Lemoine, que suele maquillarlo al presidente para estas ocasiones. Bueno, todos yendo y viniendo desde el Salón Blanco al despacho presidencial para esta grabación que estaba por tener lugar en unos minutos. Gracias, Brenda. Después volvemos. Gracias. A ustedes. Besos. Bueno, sí, hay, digamos, no... Yo recién charlaba con Sergio Berenstein, Eduardo, charlábamos acá con Nacho. Todo lo que está ocurriendo es, si uno le quita un poquito el zoom de lo instantáneo, es contra el manual de la política tradicional. Un presidente que se amuralla para defender un ajuste, para defender el superávit fiscal, para defender el saneamiento de las cuentas públicas. ¿Qué conocíamos en la política hasta ahora? Era año electoral, relaja la billetera. ¿Ese era el mandato Totalmente. número uno o no? Sí, claro, totalmente. ¿O no? Totalmente. Plan platita. Claro. El plan platita. Pero en sus distintas formas. en su distinta manifestación. Dale a cada uno lo que te pide. Exactamente. Dale a la... ¿Viste? A todos. Los gobernadores, los intendentes. Todo. En un año electoral, era el permitido. Sí. La política tenía en un año electoral su permitido. Era así también de la vileza, ¿no? Con B corta, de la política argentina. Porque eso era, el permitido de la política, era, dale al festival. Porque era lo políticamente correcto. Tal cual. Y lo que va a hacer el presidente hoy, lo que viene haciendo, Sí, señor. es todo lo políticamente incorrecto. Exacto. ¿No? Exacto. Va en contra de la corriente. Vos le decías a un consultor yo voy a ajustar. Dice, vos te vas a suicidar, vos estás loco. Pero claro, Vos, año electoral, estás a un mes de una elección Sí, importantísima en la provincia de Buenos Aires. Estás loco. Estás loco. Exactamente. Bueno, o sea, es un desafío en contra de la ley de la gravedad argentina, ¿no? Eso yo creo que no hay que perderlo de vista. ¿Cómo será el final? No lo sabemos. Mirá, hoy Sturzenegger habló sobre el tema jubilaciones, pues le pregunté sobre eso, ¿no? Sí. Creo que le pregunté algo así como, dicen que el gobierno es cruel. Sí. Ustedes son crueles, van en contra de los discapacitados, de los jubilados. Ustedes son crueles, ¿no? Y Sturzenegger dijo algo, yo creo, siguiendo tu línea Sí. de en año de elección, eso no lo digas, fue muy impresionante. Imagínate cómo hubiera rodado la cabeza de alguien que iba a decir algo políticamente incorrecto en año electoral. Olvídate. Tirándose supuestamente contra los discapacitados y los jubilados. Hoy dijo esto. Entonces, el punto fundamental para que Argentina vuelva a crecer, que Argentina sea una sociedad más justa, que eventualmente crezca y que ese crecimiento nos permita pagar mejor de manera generalizada, es la estabilidad macroeconómica, que es lo que el presidente... Entonces, ¿qué es la crueldad? La crueldad es decir, me interesan las jubilaciones y bajarlas 30%, o trabajar para el equilibrio fiscal que en el mandato de Javier Milei ha permitido que las jubilaciones recuperen poder adquisitivo entre un 15 y 20%, ¿no? Entonces, me parece que hay un devenir de los hechos fácticos reales. Con Javier las jubilaciones subieron y con Alberto Fernández las jubilaciones cayeron 30%. Y tenemos que concentrarnos en eso, porque esa es la realidad. Después el discurso, que me vengan a decir que se preocupan por los jubilados, aquellos que las bajaron 30%, la verdad, es política. Bueno, es cierto, ¿no? Juegan en el filo de que mantengan Sí, la claro. memoria los argentinos sobre las mentiras del kirchnerismo, Sí, ¿no? claro.
sobre la fullería kirchnerista. Pero los jubilados, vos le podés decir, sí, pero mira quién te lo está diciendo. Sí, bueno, pero los jubilados hoy, viste, goles son amores, pesos son amores, digamos. Los pesos, los jubilados, salvo el jubilado este que citamos en los últimos días, ¿no? Que dijo, a mí no me den bono, a mí no me den subsidio, a mí bájame la inflación, ¿viste? Pero no sé cuántos jubilados piensan como ese jubilado. Ah, no sé. Nacho tiene info, ¿eh? Dale, Atento, dale. Nacho. Sí. Bueno, Pablo, Eduardo, una fuente muy, muy importante del gobierno ante mi pregunta de si esta noche efectivamente solo va a haber discurso, va a haber masterclass o va también va a haber un anuncio, me dice va a haber anuncio. A la miércoles. Una fuente muy importante me dice que va a haber anuncio. Bueno, entonces, si es así, hay una contraofensiva importante. No es solamente la masterclass conceptual, digamos, vamos a defender ante todo. Digamos, Que no es solo discursivo. Claro, no es solo claro. discursivo, Sí. acá hay un anuncio que complementa lo que va a decir el presidente. Que digo, entré en simplemente de establecer una hipótesis. Puede ser un anuncio de un recorte específico, de partida, no lo sé. O que diga, por ejemplo, si ocurre tal cosa, voy a hacer tal otra. Claro. ¿No? Que ese sea el anuncio, ¿no? Sí, sí. Porque todavía, espera, Exacto. todavía no bajaron el veto a las jubilaciones. Claro. Todavía no bajaron el veto a los discapacitados. Todavía no bajaron estos DNU. Todavía no. Todavía No. Falta un camino. Tal cual, tal Falta cual. un camino. Entonces, por ahí el presidente dice, El mira, Senado, falta el Senado. claro, por eso. Falta el Senado para lo de ayer o anteayer. Exacto. Y falta la Cámara de Diputados para Para ver lo de los si otros. logran los 2/3 Claro. en esas dos leyes fundamentales. Exacto. Que como todo ese paquete aparentemente, algunos dicen 2,5, otros dicen 5 del PBI, por ahí el presidente dice, si llega a pasar de eso, Listo. yo entonces voy a hacer tal Les cosa. anuncio que voy a recortar aquí, aquí y aquí, por ejemplo. Vaya a saber. Bueno, eso el presidente en algún otro momento, Edu, el año pasado, no sé si te acordás, el presidente ya lo había hecho. Si pasa esto Sí. y no logro sostener Claro. el veto, no se preocupen porque el déficit lo banco a rajatabla Claro. y recorto a otro lado. Sí. Pero, bueno, es toda una novedad teniendo en cuenta que viernes 9 de la noche, lo que decíamos, Edu, Pablo, solo discurso no va a haber. Según esta información, Va a no haber un suele contenido. fallar esta fuente, Está bien. fuente muy importante, va a haber anuncio. Puede ser lo que vos decís, Edu. Sí, si sí. pasa esto, Claro. yo voy a hacer tal cosa. Porque todavía no hay nada decidido, ¿no? Vamos a ser sinceros. No, en el Congreso está todavía en el aire la Todavía está todo abierto. moneda. Aunque podemos quizás anticiparnos, seguramente lo que pasó en Cámara de Diputados con esos 12 DNU, Va a pasar. eso va a pasar. Va a pasar con mucha más comodidad en el Senado. Y tenemos un signo de interrogación con respecto a lo que pueda ocurrir en la Cámara de Diputados si es que la oposición logra tener los 2/3 para bajarle el veto al presidente. Claro, que no los pueda defender, Claro, efectivamente. exactamente. Bueno, y sumemos a este contexto que estamos describiendo a los gobernadores observando en un momento ya de campaña electoral cómo moverse, ¿no? Porque cada gobernador está también haciendo sus propios cálculos. Claro. Gobernadores que ya tienen alianza directa con el gobierno nacional, gobernadores que están jugando ahí, que están jugando a una línea alternativa, Lo de las Provincias Unidas. los de Provincias Unidas. Porque claro, al gobierno, el gobierno hasta ahora era el que tenía, a ver cómo podría decirlo, tenía el monopolio del antikirchnerismo. Exacto. Sí, sí. Y ahora le surgió otro grupo antikirchnerista. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Que tiene que trabajar un poquito, ¿no? Bueno, está bien, lo que vos quieras. Pero sí, en el planteo inicial no somos eso, no somos kirchnerismo. No somos ni Milei, Sí. pero tampoco somos kirchnerismo, ¿no? Absolutamente. Entonces, el gobierno hasta ahora no tenía eso, tenía el monopolio del antikirchnerismo. Absolutamente. No, ¿no? y que Ahora además, nació un grupo que también está ahí. Pero, Para competir, Claro. para competirle ahí en ese electorado. sí, con un gobierno que necesita más que nunca la polarización, porque necesita, Sí, claro. porque la polarización
somos nosotros o ellos, es un caballo de batalla que le sirve en todos los lugares donde en octubre el gobierno va solo. Totalmente. Por ejemplo, te doy un ejemplo, Córdoba, ¿no? Chiquitito, así un ejemplo. En Córdoba no cerró con nadie. ¿Te acordás que yo te anticipé que Yarlora quería... bueno, finalmente no cerró la Libertad Avanza con el radicalismo, no cerró con el PRO, va Libertad Avanza pura, sola, en Córdoba. Bueno, ahí es Milei anti-Milei. Es decir, el discurso es... ¿apoyás al presidente? Bueno, votá la lista de la Libertad Avanza. Porque del otro lado está el Bueno, kirchnerismo. Provincias Unidas armó en varios distritos. O Sí. está por armar, ¿no? Con candidatos propios a diputados y senadores en varios distritos. Bien, exacto. Milei cerró acuerdos concretamente con 5 Con gobernadores aliados. Claro. O sea, en realidad 4 y un pacto de no agresión con Claudio Poggi en San Luis. Cerró con Alfredo Cornejo en Mendoza, Claro. sin el PRO, con Leandro Esdero en Chaco, que finalmente se sumó el PRO. En un principio te acordás que no estaba. Con Rogelio Frigerio, también ayer a última hora, con la UCR dentro de ese acuerdo, y bueno, con Jorge Macri también del PRO, que fue uno de los acuerdos más dificultosos, sin la UCR, que va a ir por otro lado, ¿no? Porque en algunos casos la UCR se suma y en otros casos no. Y en el caso de Claudio Poggi hubo un acuerdo de Claudio Poggi no va a presentar una lista para elección nacional a cambio de que la Libertad Avanza no presentó para la elección provincial. Con estos hay acuerdo. Después hay otros 5 distritos, los que quedan de lo que eran los gobernadores de Juntos, Claro. sin acuerdo. Tal cual, tal cual. Si querés los revisamos ahí. Orrego en San Juan, Sadir en Jujuy, que está jugando en Provincias Unidas, que es el espacio que comentaban con Pablo. Gustavo Valdés, que buscó un acuerdo de la UCR con la Libertad Avanza, pero no lo logró. Ignacio Torres y Maximiliano Puyaro, que también están en este nuevo espacio de Provincias Unidas, con una apuesta electoral también para 2027. Sí. Bueno, muy bien. Muy interesante, ¿no? Estamos a 2 horas 36 minutos de la cadena nacional. De la cadena nacional. Sorprendente cadena nacional, un día viernes, 9 de la noche. Que se está grabando se debe estar grabando ya en estos momentos. Sí. En esto preciso... Que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Me decían entre 30 y 40 minutos, pero ese es un cálculo provisorio porque como es puño y letra de Milei, Claro. viste, aparte, viste que él se... No, si es masterclass. Por eso, viste. Pero además, viste que él lo hace puño y letra, pero puño y letra, o sea, en hoja en blanco, empieza con las... Pero no escribe un discurso, se hace una ayuda a memoria como en la facultad. Exactamente. ¿No? Con frases, Nube de flechas. ideas, claro. números. Nube de ideas, ¿viste? Que es... Exactamente. Hay que ver si usa insultos o no usa insultos Bueno, esta vez. va a ser todo un tema. Bueno, viene cumpliendo con eso. Él prometió no insultar. Sí, hay que decir que también en las cadenas nacionales ahí no. No, o sea, siempre ha mantenido un cierto, digamos, un patrón de conducta, pongámoslo así, ¿no? Ha mantenido un cierto patrón de conducta. Totalmente. Donde se sale por ex o en alguna de esas alocuciones que da con algún público que un poco más o menos afín, ¿no? Bueno.